Que Dios les bendiga, bienvenidos a este precioso domingo, hoy es domingo 5 de enero y estaremos continuando con nuestro devocional diario. Hoy estaremos hablando sobre Génesis 11 al 14. Ya en los primeros 4 días que hemos hablado, hemos observado cómo Génesis se desarrolla y nos empieza a marcar una serie de sucesos en las cuales podemos llegar a una simple conclusión, que Dios es soberano. Hoy vamos a seguir esa misma línea y hoy vamos a enfocarnos en el momento desde la descendencia de Noé hasta cómo llegamos hasta el escogido Abraham y lo que más en el futuro viene a convertirse en la nación escogida de Israel. Así que empezamos con el capítulo 11 de Génesis, la torre de Babel. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todo eso tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre las faz de toda la tierra. Esta primera porción que leemos del capítulo 11 nos relata una historia que tal vez muchos hemos oído, la historia de la torre de Babel. Y mientras el pueblo estaba junto con un solo lenguaje, empiezan a tener este pensamiento, un pensamiento de: vamos a crear, vamos a llevar nuestros sueños a cumplición. No hay nada malo con esto. El problema era la intención que había detrás de esos hombres. La Biblia los relata que ellos querían llegar al cielo y querían construir, pero en ningún momento dice que ellos contaron con Dios, sino que ellos querían por su cuenta lograrlo, algo lo cual a Dios no le pareció, que lo excluyeran totalmente de cualquier planes que tuvieran. Y se preocupó Dios: si dejamos a este grupo de personas sin supervisión, que pudieran lograr, ¿verdad? Así que para detener su obra, confunde el lenguaje, creando un múltiple lenguaje y creando este pensamiento en el cual no podían ponerse de acuerdo, porque no se entendían los unos a los otros. La segunda porción que vamos a estar ahora hablando tiene que ver nuevamente con el relato entre la época, entre el tiempo de Noé y cómo llegamos al tiempo de Abraham. Pasan muchísimas generaciones entre el uno y el otro. De hecho, vamos a ver curiosamente cómo se relaciona tanto saliendo del arca y los hijos de Noé, cómo llegamos a este momento que acabamos de hablar de la Torre de Babel, que fue durante tataranieto del hijo de Noé, de Sem. Y después vamos a ver cómo muchas generaciones después llegamos a conocer a Abraham. Así que continuamos, los descendientes de Sem. Versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, engendrando hijos e hijas. Sala vivió 30 años, perdón, y engendró a Aber. Y vivió Sara, después que engendró a Aber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Aber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Aber, después que engendró a Pelec, 430 años,
y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán. Ahora bien, vemos en este relato cómo nos habla de la genealogía que hubo entre el tiempo de Noé, después que sale del arca, hasta llegar a Abraham. Y notamos algunos datos curiosos e importantes. El primer dato que se nos menciona es el hijo de Sem. Sem tiene un hijo que se llama Arphazad. Este nace 2 años después que bajan del arca. Y del momento de Arphazad hasta el momento de Peleg ocurren 4 generaciones. Peleg es el tataranieto de Sem. Y el tiempo de Peleg es el tiempo que se asocia con la división de la tierra. Así que se cree que durante el tiempo de Peleg es que ocurre el evento de la Torre de Babel. Se divide ahora las naciones en diferentes naciones, se expanden por la tierra. Luego vemos que desde el tiempo de Peleg hasta el tiempo de Tare, el padre de Abraham, nuevamente pasan otras 4 generaciones. Peleg viene a ser el tatarabuelo del padre de Abraham, de Tare. Tare tiene ahora a 3 hijos, uno de los cuales es Abraham el elegido. Y según el relato vemos que Tare se separa primero que nada de Ur de los Caldeos, donde vivía, con el hijo, la esposa del hijo y con un nieto, que es Lot, los cuales van rumbo a Canaán, pero sin embargo no llegan a Canaán, sino que Tare y su familia se quedan a vivir en Arán en vez de continuar su jornada. A continuación vamos a ver cómo Abraham entonces desde Arán continúa bajo el mandamiento y el llamado de Dios hacia Canaán, la tierra prometida. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaban entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré estas tierras. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y se descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí.
y a ti te reservará la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Una vez Dios llama a Abraham y le da la orden que deje su familia, su tierra, que deje todo lo que su padre le había proveído atrás, tome a su mujer, porque la orden originalmente no era que se llevara a todo el mundo, sino que tomara a su familia, se levantara en pos de Dios a la tierra prometida. Vemos cómo entran a ciertas áreas de Canaán y Dios le recuerda la promesa. La promesa empieza con que es todo lo que tú ves, todo este terreno es tuyo. Pero la promesa y la bendición de Dios va más allá, ya que dice que Abraham será bendecido. Será una gran nación la que va a salir de Abraham. Pero más allá nos dice que la promesa era de que iba a ser de bendición. Bendición para sus alrededores, pero bendición para todo el mundo. El que bendijera a Abraham y su familia iba a ser bendecido. De igual manera, el que lo maldiciere iba a ser maldecido. También dice que toda la tierra iba a ser bendecida a causa. Y esto es una de las primeras profecías que encontramos sobre el Mesías. Vamos a ver, según pase el tiempo y según empezamos a profundizar en la Biblia, cómo Dios empieza a desarrollar para que el descendiente de Abraham, la simiente, el resultado que viene a ser el Jesucristo, cumple esta bendición y esta promesa. Por causa de Jesucristo, todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas. Todos los que en él creen tienen la oportunidad de ser salvos. Y esta es la promesa que le hace a Abraham. No se la hace de forma clara y visible, sino que es algo que empezamos a descubrir según leamos la Biblia, cómo Dios empieza a desarrollar el plan de salvación, lo que nos tiene a usted y a mí en este día aquí estudiando la palabra de Dios. Continuamos entonces con la historia de Abraham y Lot. Recordemos que Abraham ahora se va con su esposa y con su sobrino de la tierra de su padre. Llegan a Egipto por la falta de alimentos. Acontece este incidente con Faraón en el cual él, en vez de decir que era su esposa, dijo que era su hermana. Faraón, viendo una mujer hermosa, la toma, pero sin embargo era pecado por parte de Abraham, por parte del faraón. Y Dios, en su grande misericordia, no permitió que pasara a mayores, sino que castiga a el faraón antes de que pudiera acostarse con la mujer de Abraham, para evitar precisamente eso, que se acostara con la mujer de Abraham. Si se hubiera acostado con la mujer de Abraham, caería en el término de lo que llamamos adulterio, pero Dios lo evita en su amor y su misericordia. Ahora, en el capítulo 13 empezamos a hablar un poco sobre la historia de Abraham y su sobrino Lot. Así que Génesis 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot,
y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, entonces yo iré a la izquierda. Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniéndose su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aconteció en el día de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabequirataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazeson Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafer, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amoreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que sus parientes estaban prisioneros, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hacia Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y le atacó, y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a los su parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Malquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mis manos a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Así concluye la porción de este precioso día. Y vemos cómo, entrando ahora a la historia de Abraham, a la historia centrada del pueblo escogido, cómo Dios empieza a trabajar con Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Pero si analizamos la historia de Abraham, podemos llegar a la conclusión que él obtiene este título, este nombre, no simplemente porque nunca le faltó la fe, no, sino porque aprendió a caminar y confiar en Dios. Lo hizo cuando decidió separarse de su sobrino. El sobrino se fue rumbo a Sodoma, él se quedó acá en Hebrón. Lo hizo cuando ahora va en contra de estos reyes y tenemos que tener en conciencia lo que está aconteciendo. Y ahora va un solo hombre, Abraham, con 300 personas en contra de ese gran ejército que venía conquistando y derrotando a los pueblos de su camino. Eso no es algo que pudo haber logrado Abraham solo, sino que es algo que logró por medio de Dios. De hecho, aquí se nos introduce un personaje muy interesante, el cual a veces no comprendemos su origen y su propósito histórico. Estoy hablando del rey Melquisedec. El rey Melquisedec era un rey que vivió durante el tiempo de Abraham. Y es curioso porque recordemos, Abraham es llamado, es prometido, pero aún la nación de Israel no es preparada o separada para Dios. Simplemente Abraham va a tener muchos hijos, está en la promesa. En este momento no hay un sacerdocio bajo el sacerdocio de Aarón y su familia. Pero sin embargo, aún dentro de este contexto, Dios tiene a un sacerdote, un rey en este caso era la ciudad de Salem, lo que más adelante se convierte en Jerusalén, casualmente, es el sacerdote, rey y sacerdote. Y este rey y sacerdote bendice a Abraham. Abraham glorifica a Dios a través de los diezmos. Este es el primer récord de los diezmos. Abraham glorifica a Dios a través de que le da su diezmo, su porción a este rey Melquisedec, con el propósito nuevamente de agradecerle a Dios por lo que acababa de hacer. Y vemos que el agradecimiento de Abraham es el reflejo de la fe de Abraham. Abraham, con 300 hombres, hizo lo imposible. Rescató a sus sobrinos, rescató a las personas que se habían llevado de Sodoma. Y todo siempre fue para darle la gloria a Dios. Esto concluye este precioso día, este devocional. Estamos avanzando. Ya entramos a la historia de Israel poco a poco y vamos a ver más dentro de los próximos días cómo Dios escoge, separa y prepara al pueblo de Israel. Así que espero que Dios les bendiga en este precioso día, que tengan una bella semana. Ya empezamos una semana nueva, que siga siempre Dios dándonos el entendimiento, el conocimiento, que podamos nosotros empezar a ver la perspectiva de cómo se va desarrollando desde la creación, Adán, el pecado, pero aún con el pecado Dios siempre nos da la oportunidad. Vemos ahora que después de tantas generaciones caídas, una tras otra, Dios le perdona y le da la oportunidad de salvación a Noé y su familia. Vemos cómo desde esa descendencia de Noé llegamos ahora a hablar un poco sobre Abraham, el escogido, al quien Dios iba a bendecir y por quien Dios iba a bendecir a otras naciones. De hecho, ya lo acabamos de ver aquí.
Este es el primer momento en que Dios bendice a otras naciones, ya que a través de Abraham y sus personas fueron rescatadas las personas de Sodoma y de Gomorra. Vemos cómo Dios escoge y va preparando y va desarrollando la vida de Abraham. Y eso continuaremos hablando mañana un poco más sobre la vida de Abraham, el hijo prometido y todo lo que tiene que ver con la promesa que Dios le hace de que de su descendencia será tan numerosa como multitudes de arena, como multitudes de estrellas. Así que Dios les bendiga, que pasen un precioso día, que podamos seguir juntos la semana creciendo y aprendiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.